Y estamos de regreso en Despierta con la X, por la X 102.1 FM y también en vivo por YouTube, donde puedes chatear con nosotros. Estamos aquí también en vivo hablando de los temas que están tratándose en esta cabina. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Delante y detrás de cámara, ¿eh? Sí, detrás de cámara pasan cosas. Recuerden seguirnos en @despierta con la X y @X102 FM. Estamos con el gran amigo José Dantes, que está aquí en la cabina. Él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y secretario de Asuntos Jurídicos del partido. Y uno de los que más está presente en la palestra pública porque no tiene miedo a responder temas. Hay que decir uno de los más guapos del PLD, hay que decir. Es guapo, es guapo. Es guapo, siempre está ahí dando declaraciones. Vamos a poner la cosa con sus títulos. En la previa de las elecciones del episodio de Gepiano Podcast el año pasado, donde marcaba el cierre de un cuatrenio, seleccionamos a José Dantes como el MVP del PLD. 100%. Donde votaron PRMistas, fuerzas hibridistas y PLDistas. Fue seleccionado como el MVP del PLD. Por encima de Juan Ariel, señor. Por encima de Juan Ariel. Increíble. Y está de cumpleaños. ¡Caramba! ¡Felicidades, José! Bienvenido, José. José se mantiene bastante joven. Muchísimas gracias. Siempre. Muchísimas gracias. Para mí es un honor y un placer estar aquí por vez primera, que espero que no sea la última. Y lo cierto es que los debo felicitar, porque lo que han creado aquí es un espacio interactivo muy interesante. Yo a las 7 de la mañana estoy ya en la calle llevando a mis hijas a clases y lo que hago es que pongo la 102.1 y ahí de verdad me voy enterando de una manera muy divertida de los temas principales. Así que de verdad muchas felicidades a ustedes, a toda la producción y a los que están tras cámaras también. Dantes, ayer hablábamos sobre las declaraciones, el discurso que dio José Ignacio Paliza, presidente del PRM, a propósito de la participación del narcotráfico en la política. Y él decía en su discurso que muchos de los que hoy son extraditados o han sido extraditados venían de otros partidos y que los partidos de antes no hicieron su trabajo en combatir esto y que el PRM sí lo había hecho. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Y qué otra opinión te merece lo demás que dijo José Ignacio Paliza en ese discurso? Mira, yo creo que ese discurso es un discurso que lo debieron dar hace mucho tiempo, pero es un discurso que no responde con la verdad. Lo cierto es que si en todas las campañas casi siempre se infiltra dinero de una procedencia no lícita, eso no significa que los actores que se encuentran detrás de ese financiamiento turbio tengan acceso al poder. En este caso, desde el mes de julio del 2020 vimos cómo actores principales del narcotráfico internacional eran candidatos del PRM. Una cosa es que, por ejemplo, una persona que se rumora, que se sindica, que está dedicado a eso, financie una actividad a través de alguien que le da dinero a alguien para que ese alguien lo dé más para adelante. Mira, aquí hay 100,000 pesos, aquí hay 500,000 pesos, aquí hay 2 millones, hay una recaudación de fondo, toma esto, con la expectativa de que si ese candidato gana, pues que pueda tener algún tipo, vamos a decir, de gratificación. Eso casi siempre pasa en las campañas. Pero de ahí a que un partido político haya estructurado parte de su terna electoral en cada nivel de elección con narcotraficantes reconocidos, porque ¿qué ocurre? Nosotros somos un país pequeño, aquí no conocemos todo, y en los pueblos todo el mundo sabe a qué se dedica cada quien. Entonces, que tú lleves como candidato a alcalde, a regidor, a diputado, a senadores, a narcotraficantes reconocidos por la comunidad y a ex narcotraficantes confesos y condenados que ya cumplieron condenas en los Estados Unidos y están aquí ya deportados. Óyeme, yo creo que eso es algo que realmente nunca se había visto. Eso sí es histórico, que es una de las palabras que les encanta a ellos. Eso sí es histórico. Ellos tienen el récord de haber puesto en una bandeja de plata el poder político en manos de narcotraficantes. Pero tú crees, Dantes, que, porque ¿cuál es el argumento? El argumento es, esta gente se hizo dinero en los gobiernos del PLD y fueron inobservados en los gobiernos del PLD y se infiltraron en la política porque tenían poder.
Pero luego, ¿qué pasó en el 2024 a tu juicio? Que muchos de ellos continuaron también apoyando al PRM. Sí, pero bueno, ese es un argumento que quizás pudiera tener cierto nivel de fundamento. De que ellos operaban desde antes, puede ser. Ahora, ¿significa eso que el poder político los protegía? No, hay que ver qué estamentos de poder los protegía, que casi siempre son o los militares o la policía. ¿Por qué? Porque son las estructuras que combaten ese tipo de flagelo. Los dirigentes políticos no están pendientes de eso, están dirigiendo las instituciones e implementando las políticas públicas. Entonces, ¿qué ocurre? Desde el 2020 para acá nos hemos dado cuenta que el partido de gobierno prácticamente llevó, a sabiendas de que eran narcotraficantes, llevó candidatos a todos los puestos de elección popular. En el caso nuestro particularmente, en el mes de marzo, hicimos la denuncia ante la Junta Central Electoral, que está ahí documentada. ¿En qué año antes? Marzo 2024. Marzo del 20, ¿no? Del 20. Donde le señalamos una candidata a una diputación en Sánchez Ramírez, que era una diputada, que era una candidata condenada por narcotráfico a 3 años. Si bien es cierto que ya ella cumplió con su condena, y que puede reinsertarse a la sociedad. Óyeme, caramba, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral, un partido político que se está vendiendo como algo nuevo, como el cambio, como los transparentes y los impolutos, me están entonces promoviendo figuras de esa naturaleza. Y así hicieron con muchos otros casos. Cuando tú analizas, por ejemplo, quiénes son los que han sido señalados, acusados, condenados ya y han confesado. Óyeme, son todos dirigentes de ese partido que fueron en boleta electoral de ese partido. Uno en particular, Miguel Gutiérrez de Santiago, ese señor dijo que él financió la campaña por completo del PRM en Santiago y hoy está condenado a más de 14 años de cárcel por conspiración para importar cocaína. Entonces, no somos iguales. Siempre dicen, porque César el abusador o yo no sé quién. Bueno, esos son narcotraficantes que en algún momento quisieron hacer lo que estos lograron. Insertarse en la sociedad. No, en el estamento de poder político, pero no lo lograron. Simplemente se tuvieron que mantener dando dinero a través de alguien que se lo daba a alguien, que se lo daba a alguien. O sea, no es lo mismo ni es igual, señores. Y esto no significa que yo esté alabando ese tipo de casos tampoco, todo lo contrario. Ahora, lo que mi partido sí tuvo fue filtros, fue límites para impedir que el narcotráfico cohabitara en los estamentos de poder con voz, con silla y con voto en el Congreso Nacional o en las alcaldías. Vamos a escuchar a Ico. Sí. Una cosa es, como tú dices, sí, que estén ahí como candidatos y candidatas y tal. Pero ¿y qué de esas supuestas vinculaciones de gente ligada al narcotráfico, inclusive de gente que estuvo condenada y estuvo presa, que aportó dinero a las campañas del PLD y que después supuestamente fueron premiados con ministerios y con direcciones detrás de la cara? Es decir, ¿pero cuál es el caso, por ejemplo? Gente que dio dinero para eso y que supuestamente luego estaba detrás de ministros y que decían a la franca que controlaban tal ministerio, tal otro y tal otro. Pero ¿cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles? Porque para mí, durante los 16 años de nuestro gobierno, los ministros eran todos miembros del comité político. Gente formada en una escuela política donde estoy más que seguro que gente de esa naturaleza no creo que estuvieran controlando ni por atrás, ni por adelante, ni por el lado. Si algo se le criticaba a los funcionarios de mi partido cuando eran ministros, es que eran cuadrados, psicorrígidos, arrogantes, prepotentes, entre muchos otros elementos, epítetos. Entonces, yo quisiera saber un caso, un solo, de un supuesto narcotraficante que siempre se filtra, Ico, siempre se filtra dinero mal habido, siempre en una campaña. ¿Por qué? Porque cuando hay que hacer una actividad en un pueblo, en algo que sé yo, que el comerciante del pueblo que dice, mira, yo quiero aportarte para esa actividad, tú se lo estás recibiendo ese dinero, pero tú no estás
haciendo una debida diligencia para tú determinar si eso es lícito. Y puede ser que ese comerciante ni siquiera esté dando dinero de él, sino de alguien que está por atrás. Hay que hablar... que luego es ese comerciante que va a ser, vamos a decir, el intermediario entre el funcionario electo y esa persona. Mira, ¿tú te acuerdas los cuartos de aquella actividad? Ah, eso fue fulano que lo mandó. Pero de ahí a que mi partido lleve en su boleta narcotraficante, en los 20 años de gobierno, tanto en el gobierno central como en el Congreso y en las alcaldías, nunca, ni un solo caso. Hay que hablar antes de ese tema de que los partidos están sujetos obligados, pero Uriel tiene una Mira, pregunta sí. Nosotros comentábamos, creo que era ayer, aquí. No, aquí en el programa que comentaban ustedes también. Creo que fuiste tú que arrancaste con ese comentario, que durante el gobierno el último de Danilo, los gobiernos del PLD, aquí hubo especialmente uno, pero varios narcotraficantes reconocidos que eran como influencers casi dentro de la sociedad y que eran reconocidos públicamente, que si bien es cierto que no estaban involucrados directamente con un partido, básicamente la sociedad sabía que esa gente operaban aquí y eran como dueños de discotecas, eran dueños de un gran espacio y tenían bastante poder aquí. Entonces, tú decías que, y es verdad, que los responsables en su momento eran la policía, eran los organismos que tienen que ver con eso y que los políticos no estaban pendientes. ¿Tú no crees que hubo algún descuido de parte del gobierno, aún siendo así? Porque es una iniciativa del gobierno. Y el gobierno también se da cuenta de lo que está pasando. No podemos decir ahora que el gobierno no tiene conocimiento, no tiene inteligencia de lo que se está moviendo en la sociedad, porque sería, ¿verdad?, bastante irresponsable, y uno sabiendo qué es lo que se maneja del Ministerio de Interior y Policía, que está ligado al gobierno, ¿verdad?, y maneja bastante información. ¿Qué tú opinas sobre eso, sobre el mismo caso de César el Abusador, por ejemplo, y otros que fueron bastante reconocidos en su momento? Claro. ¿Hubo algún descuido del gobierno o falta de responsabilidad? Bueno, claro, obviamente que hubo descuido del gobierno, pero no del poder político, del poder militar y del poder policial. ¿Por qué, Uriel? Porque esas son las agencias encargadas de investigar primero y combatir ese tipo de prácticas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un director de la DNCD, cuando un director de la Policía Nacional, que en aquellos tiempos se les denominaba jefes, van a donde el presidente de la República o donde el ministro de la Presidencia y le plantean lo que está pasando en el país, ellos ponen lo que ellos quieran en ese papel. Entonces el presidente o el ministro muchas veces son engañados. Todos, el que estuvo antes que él. ¿Tú sabes por qué? Porque precisamente por esa labor de corrupción, de pago de peajes y de protección que se le brinda a las actividades de ese tipo por parte de coroneles, de generales y de otros miembros de las Fuerzas Armadas, no te incluyo en el informe o te downplay lo que es tu participación. Y puede ser que un presidente o que un ministro le pregunte, ven acá, pero yo digo que ahí hay un tipo que se llama fulano. Sí, le estamos dando seguimiento, pero lo que hemos tenido de él no es lo suficiente para uno poderlo someter. O sea, minimizan la actividad y de esa manera es que se da la protección. Entonces, ¿qué ocurre? Que un presidente de la República, que un ministro de la Presidencia, entre otros, tienen sus funciones que no son en el día a día estar atento a este tipo de cosas. Eso son responsabilidades de los órganos, de las agencias de inteligencia por un lado y de interdicción y persecución de crímenes de esa naturaleza. Entonces, lo que te quiero decir aquí en este caso, bottom line, la protección que históricamente han tenido todos los narcos son o una protección de la policía o de los militares. Nunca antes tú habías visto narcos sentados en el Congreso Nacional o dirigiendo una alcaldía o nombrados por el presidente por un decreto, como en este caso Juan Maldonado, director de Comunidad Digna, nombrado en el 2020 y en el 2022 hubo que sacarlos huyendo porque tengo un caso de narcotráfico. Entonces, esa es la diferencia. Han querido presentar como que, bueno, pero operaban cuando ustedes, sí, pero cuando nosotros, de acuerdo a los militares y a los policías, no habían pruebas suficientes para procesarlos, pero tampoco fueron pedidos por los Estados Unidos.
porque durante nuestros partidos todo el que se pidió fue procesado y extraditado. Entonces, si no procesamos ni extraditamos ni diputados, ni regidores, ni senadores, ni alcaldes en esos momentos, era porque aparentemente no estaban en esas actividades o no habían sido detectados. Mira, escuchándote, debo decir que estoy parcialmente de acuerdo con mucho de lo que está diciendo. Sin embargo, me preocupa que al parecer lo que planteas es que el problema del narcotráfico esté insertado en la clase política y no que digamos que se apoye o se permita que haya impunidad desde fuera. Porque tú mismo mencionaste el caso, por ejemplo, de César el Abusador, así como muchos otros casos. De hecho, ayer salió un caso en El Día, en el periódico El Día, de Francisco Alberto Paulino Castro, que es un ex regidor, y lo que dice que fue imputado por el caso Operación Kraken. Fue arrestado por narcotráfico en 2010-2012 y en 2014 empezó a... Ojo, fue arrestado, pero ni siquiera, o sea, porque le incautaron droga, pero no tiene ni siquiera una ficha en la justicia. Entonces tú estás diciendo, tú estás excusando al gobierno, no, que son los militares, pero el Ministerio Público tuvo conocimiento de eso. Y se encontraron los expedientes en el 2014, abril 2014. Entonces, si los partidos tienen filtro, ok, me tiene que traer una carta de buena conducta, me tiene que traer todo, y yo te lo llevo porque el Ministerio Público no me procesó. Entonces, ¿cuáles son los filtros que tú necesitas del PRM, por ejemplo, o de cualquier otro partido? Si es que ni siquiera el Ministerio Público hizo su trabajo de procesar a una persona que se le encontró un cargamento de droga y que después de eso ganó influencia con el CEA a partir de 2014, y el tipo se convirtió en un buena jeque. Tu opinión, Iván, pero a la pregunta... Pero espérate, entonces al final del día, porque hay que poner claro aquí una cosa, no podemos exculpar al gobierno del pasado, porque evidentemente eso fue un caso que se conoció. Pero hazte un ¿Cuál es tu pregunta? Mira, vamos a tratar de analizar lo que tú me estás preguntando. Se trata de una persona que fue, dicen los medios, que fue sometida en varias ocasiones. ¿Qué ocurre? Yo fui fiscal durante 4 años, del 2008 al 2012, primer sustituto del fiscal del Distrito Nacional. Yo dirigí gran parte de todos los procesos que tenían que ver con crimen organizado. Cuando tú estructuras un caso, tú lo haces en función de la evidencia que se encuentra. La evidencia que se recupera es responsabilidad exclusiva en esos casos de las autoridades de la policía y de la DNCD. Entonces, si el equipo que opera esa incautación me trae a mí una evidencia que yo como Ministerio Público entiendo que no es suficiente para yo poder someter a alguien, yo no tengo de otra. Yo no estoy diciendo que ese sea que eso sea lo que pasó ahí, pero habría que ver por qué razón. Espérate, porque depende dónde le incautaron. Se la incautaron a él en su carro, en su casa. Él estaba junto con la droga, porque ahí sí tiene problema. Ahora, yo te garantizo a ti que si en ese proceso lo soltaron, él no estaba junto con la droga. Se indicaba que la droga era de él, pero si no hay elementos, si no hay inteligencia, si no hay escuchas, si no hay, vamos a decir, alguien que testimonie que eso es así y hayan otras pruebas que lo corroboren, a ti no te queda de otra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú sabes cuál es parte de la impunidad? ¿Cómo se creaba impunidad en ese sentido? Y con esto no le quiero cargar el dado 100% a la policía, pero yo trabajé 4 años con ellos diario. Yo sé cómo ellos actúan y cómo ellos operan. Cuando ellos quieren que tú salgas libre, mandan un mamotreto de caso para que no te quede de otra de que soltarte. Lo que se refiere a que él posteriormente en el CEA adquirió una influencia, lo que habla es que él compró varios terrenos. ¿Cuánta gente aquí, militares, muchos políticos de todos los partidos, gente, empresarios, no ha comprado tierra en el CEA? El que tú compres tierra en el CEA no te hace delincuente. Y ahí no hay filtro. ¿Para qué? Para comprar una tierra te piden un antecedente penal. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Para tú comprar. No, lo que es, y ojo, no justifico. Fíjate que estoy criticando la gestión de esos casos, pero yo tendría que ver qué fue lo que se presentó de ese caballero que no era lo suficiente para ser procesado en la justicia. Ahora,
Y estaría mal. ¿De parte de quiénes? De los actores que en ese momento instrumentaron ese proceso Pero o mira ese algo, expediente. Dantes, ¿Sí? porque el tema está, el tema general es la incursión de estas personas en la política. Ahí voy, espérate. Y yo pienso que Ahí voy. un partido, por el simple hecho de saber que una persona estuvo Gracias, involucrada en Frank. un caso Gracias, de droga, Frank. debe decir, mira, déjame No, yo por eso, poner a esta persona ahí voy, aparte, aunque ahí cumpla voy. los requisitos Pero eso es formales. institucional, porque no. tú me vas a decir, si No, pues yo puedo si decirte que no. No, Ajá, no. pero yo puedo al TCE y Ve- me va a no. decir, pero él no Ve tiene al nada partido que tú con- quieras. Pero al final el día el TCE te lo va a dar a ti. No, Vamos a ver si Dante dice que no sí. es así, Iván. Mira. Lo preocupante de todo eso es que aún con esos, con esos casos que ese señor tuvo públicos, el PRM decidiese incluirlo en su boleta electoral como regidor Pues ahí va. y luego como precandidato a alcalde. Ahí se es marchó, donde su la barco crítica se debe ya. centrar, porque es la narcopolítica. Le han abierto las puertas del poder político al narcotráfico y eso lo que trae consigo es la destrucción del sistema político, porque quienes entonces marcan las agendas públicas van a ser los narcotraficantes. Y vuelvo y digo, no exonero a las autoridades que hicieron esas investigaciones. Habría que ver en términos fácticos reales qué tenían esas investigaciones. Julio. Sí. Dantes, viendo estos últimos 6 años, ya sea por error del PRM en insertar estas personas o no, sí hay un costo político. Y viendo la gestión del presidente Luis Abinader, y ahora ya que en este cuatrenio va de salida, yo veo algo interesante, y es la vida post la presidencia. En un presidente que declaró una procuraduría independiente, fue tras un candidato presidencial de la oposición, fue tras familiares de un expresidente, fue tras altos rangos militares, ahora se le vincula con narcotráfico dentro del partido. Pero la pregunta. Cosa que sabemos. No, espérate. Dios lo que mío. Está como Iván. Pero ahora, ¿y cuánto es que va a durar? Lo mío es interesante, lo tuyo es una sí, lo tuyo gracias una a Dios, opinión, lo porque tuyo eso es una, lo que te- lo tuyo sí, una sí, opinión vamos, del Diecom. vamos, Porque Lo lo que tuyo te una importa opinión a ti- del Diecom. porque Vamos, lo que te importa a ti Lo tuyo una es lo que opinión te del importa. Diecom. Vamos, a la pregunta, escuchemos a hermano. Julio. Dios mío, tenemos más invitados. Entonces, siguiendo esta línea, Dantes, ¿cómo tú vislumbras la cabeza del presidente, sabiendo ya que en el 28 tú no vas a estar en la silla? Mira, esa es una pregunta que le pasa por la cabeza a todo el que llega a la presidencia. Balaguer decía, muy sabiamente, que lo difícil no era montarse en el tigre, sino apearse de él. ¿Por qué? Piénsalo de una manera totalmente figurativa. Desmontarte de un tigre es quedar a expensas de que él te coma inmediatamente. Lamentablemente, en este proceso de sometimiento que se ha llevado a cabo desde el 2020 hasta acá, ustedes fueron más que testigos que yo duré 4 años yendo a los medios de comunicación, exigiendo, reclamando el respeto al debido proceso. Frase que luego mucha gente repetía, respeto al debido proceso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que cualquier persona que haya sido funcionario público, no importa su posición, tiene que estar presto para rendir cuentas al país y ante las autoridades en caso de que le cuestionen su funcionariato, no es menos cierto que la Constitución de 2010 y el Código Procesal Penal establecen un proceso donde hay garantías que hay que respetar. Y aquí, lamentablemente, el Ministerio Público, independiente, yo no sé de quién, pero no es de la presidencia, lamentablemente se llevó todo eso de cuajo. Todos esos abusos, atropellos y excesos que se cometieron desde noviembre del 2020 hasta los últimos casos de los PLDistas, han creado un estado de situación que hoy día se quiere legitimar en el proyecto de Código Procesal Penal, donde rompe el equilibrio y le da un poder omnímodo al Ministerio Público para que viole. O sea, para que todo lo que ellos han hecho, que sea legal. Entonces, yo creo que el presidente de la República debe ser el más interesado en que ese Código Procesal Penal que se está conociendo en las cámaras
mantenga el equilibrio procedimental entre el Ministerio Público y el imputado. Y que todos los inventos que la Procuraduría y la PEPCA en términos de procedimientos ha creado en estos 4 años, figuras que no existen, el investigado, el agente encubierto sin límite, los nombres de los casos, entre muchísimas, los nombres, claro, etcétera, la dignidad, no se incluyan. Ahora, yo le he dicho a mis amigos del PRM, que creo que aún tengo, antes tenía más, ahora tengo menos, yo no sé si es por las críticas. Yo les decía a ellos, cuando ustedes se despierten todos los días, yo les sugiero que pongan al lado de sus espejos, donde ustedes se cambian, 3 fotos. Una foto de Gonzalo Castillo, una foto de José Ramón Peralta, una foto de Donald Guerrero y una foto de... Son 4 fotos. Frank, ¿cómo era que se llamaba el que era ministro de Salud Pública? Freddy Hidalgo. Freddy Hidalgo. Que lo sacaron Lorenzo Wilfredo. Para que ustedes se vean en esos 4 casos, un ministro de Salud, un ministro de Hacienda, un ministro administrativo de la presidencia, mano derecha del presidente, y un ministro de Obras Públicas, candidato presidencial. Todos fueron buscados presos de una manera atropellada, abusiva, excesiva, y los sometieron. Porque nadie está indemne de que esto se repita. Y esta puerta que ustedes abrieron, lamentablemente no sabemos si se va a poder cerrar. Bueno. Y el presidente es el primero que lo debe saber. Y el presidente igual tiene familia, y tiene hermanos, y tiene amigos, y tiene todo. Ojalá que este tipo de cosas no se repitan jamás, ni siquiera por venganza. Bueno. ¿Por qué? Porque hay que respetar el Estado de Derecho. Y eso implica el respeto al debido proceso. Pero de que debe estar preocupado, debe estar preocupado. Porque además, todo esto tiene un elemento trascendental que está por encima, ¿no? Algo suprametaético, religioso. Con la vara que midas, serás medido. Entonces, nada quita que a los que salgan en el 28 no los midan con la vara que midieron entre el 20 y el 24. Agradecer al gran amigo José Dantes, miembro del Comité Político y secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, que ha estado con nosotros esta mañana. Queda una invitación adicional para hablar del Código Procesal Penal, que también era un tema que queríamos abordar, pero no se nos fue el tiempo.